buenos días. En esta oportunidad vamos a revisar el tema relacionado con la enfermedad hemolítica del recién nacido o eritroblastosis fetal, o también conocido como término últimamente acuñado como enfermedad hemolítica perinatal. Este tipo de enfermedad es una afección inmunológica de características aloinmunes contra antígenos de origen paterno presentes en los hematíes fetales y también del recién nacido. Es importante anotar que estos casos los casos más antiguos se reportan desde los años 1600, 1610, donde se describieron los primeros casos relativos a hidrops fetalis, concretamente, y posteriormente en los años 1880, donde efectivamente se acuña el término de hidrops fetalis universalis, que está relacionado con el edema generalizado del feto del recién nacido. Y también en el año 1939 los doctores Levine y Stetson reportan una reacción post-transfusional de una mujer posparto que había dado a luz a un niño hidrópico. En el año 1940, los doctores Landsteiner y Wiener determinan el antígeno responsable y realizan ensayos donde se reporta el suero que se inmuniza previamente con células rojas, y esto da origen a la obtención de la proteína anti-D, muy parecida a la que actualmente estamos utilizando. De otro lado, hay que tener en cuenta que en cuanto a la etiopatogenia de esta enfermedad, se encuentra basada en la incompatibilidad de los grupos sanguíneos materno y fetal, cuando los eritrocitos fetales poseen antígenos de origen paterno carentes en los glóbulos rojos de la madre. Esto origina el desarrollo de una respuesta inmunitaria en la mamá y paso de anticuerpos de tipo inmunoglobulina G a través de la placenta. Esos anticuerpos se unen a la membrana de los hematíes fetales y facilitan su hemólisis, donde los anticuerpos se vienen ya preformando. Para que se produzca la eritroblastosis fetal es necesario la incompatibilidad de grupo sanguíneo materno-fetal, la aloinmunización materna específica contra un antígeno fetal, el paso de anticuerpos maternos al organismo fetal y las acciones derivadas de la unión de los anticuerpos maternos sobre los hematíes fetales. La incompatibilidad de grupo sanguíneo materno-fetal se establece cuando un hijo hereda del padre un gen ausente en la dotación genética de la madre, pero para que se produzca esto, el gen paterno debe ser capaz de poseer una suficiente fuerza de expresión y ocupar un gran número de sitios antigénicos en la membrana del hematí fetal, y se debe estimular la formación de un anticuerpo de clase inmunoglobulina G. En cuanto al estímulo antigénico, para que se desarrolle la enfermedad hemolítica, es importante que este se puede producir durante la gestación, debido a que la placenta es una membrana activa y selectiva cuyo carácter es perfectamente dinámico y condiciona el tránsito en los dos sentidos, tanto materno como fetal, y es el punto de contacto entre las dos circulaciones útero-feto-placentarias, del cual el trofoblasto es la unidad funcional compuesta desde el lado materno por la sangre y los espacios intervellosos, y del lado fetal por la de los capilares vellosos. Es importante tener en cuenta que la presión en los capilares de las vellosidades aún no se ha medido, pero se estima que es mucho menor desde el punto de vista fetal para no ofrecer resistencia, de forma que esto explicaría por qué hay paso de los hematíes fetales a la circulación materna, inclusive en condiciones normales. De igual forma, hay algunas situaciones que incrementan el riesgo de eritroblastosis fetal, como las enfermedades de la gestante,
los trastornos hipertensivos del embarazo, la diabetes, las cardiopatías, la hipertensión arterial crónica, las gestaciones anormales, los embarazos ectópicos, abortos, placentas previas, placentas secretas, coriosarcoma, corioangioma u óbito fetal, la manipulación uterina, la versión externa, la amniocentesis, la transfusión intraútero o las biopsias coriónicas, durante el parto, la necesidad de instrumentar el parto, las maniobras extractivas, las cesáreas, la remoción manual de la placenta y también, entre otras causas, se encuentra el trauma abdominal cerrado, sobre todo en el último trimestre y en embarazos gemelares. Todas aquellas circunstancias que promuevan que se toquen estas vellosidades o que predispongan a que haya exposición de la circulación materna, sin duda aumentarán el riesgo de que se presente la enfermedad hemolítica del recién nacido. No todas las mujeres RH negativas se inmunizan, eso es claro. Alrededor de entre el 25 y el 30% de las mujeres que son RH negativas no son respondedoras. El resto se catalogan como respondedoras, razón por la que no todas las mujeres desarrollan ese riesgo de sensibilización. Hay diferentes teorías que pueden explicar este tipo de desagregación, de forma que al parecer hay algunas que apoyan que hay una supresión de células T que inducen a un estado de tolerancia que en pequeñas cantidades producen antígenos y hace que haya bajos títulos de anti-D que no puedan ser detectados de forma diagnóstica, pero están existentes allí, de forma que esta mamá no sería respondedora. Hasta el momento no se han encontrado asociaciones importantes entre el HLA de las respondedoras y las no respondedoras, aunque se ha demostrado que el genotipo paterno influye en la inmunización materna por unos antígenos definidos por los doctores Mollison y Engelfried en el año 1987, debido a que los individuos con haplotipos R2 predominan en la aloinmunización sobre los individuos con los haplotipos R1. La incompatibilidad ABO confiere de alguna forma protección parcial contra la inmunización por RH. La incidencia de inmunización por RH 6 meses después de un parto ABO incompatible con un feto, además RH positivo, es de alrededor entre el 1.5 y el 2%. La protección parcial es posible que se produzca como resultado de la hemólisis intravascular que se hace de forma rápida y que hace que las células D positivas destruyan en el vaso los macrófagos presentes que tengan la proteína, y de esta forma pues la madre no se sensibiliza. Hablando un poco del paso de anticuerpos maternos al feto, tenemos que tener en cuenta que los anticuerpos inmunoglobulina G pasan activamente a través del trofoblasto a la circulación fetal, dado que este tejido tiene receptores para la fracción Fc de la inmunoglobulina G. Una vez reconocida esta proteína, es transportada al interior del trofoblasto dentro de una vesícula endocítica y llevada al lado fetal, donde por medio de exocitosis la inmunoglobulina G es llevada a la circulación fetal. Durante el primer trimestre del embarazo, este paso es lento y pequeño y solamente se hace significativo cuando la circulación de anticuerpos anti-RH es alta. Hay pruebas que determinan que la intensidad del estímulo antigénico y la modalidad de aloinmunización condicionan a la producción de subclases de inmunoglobulina G, pero la mayoría de estos casos presenta más de una subclase de inmunoglobulina G, predominantemente inmunoglobulina G tipo 1 e inmunoglobulina G tipo 3. Las acciones derivadas de la unión de los anticuerpos maternos sobre los hematíes fetales están determinados por
la fagocitosis, que puede ser parcial o completa, de los eritrocitos fetales que se encuentran recubiertos por los anticuerpos que pierden fragmentos de membrana y que produce una disminución de la relación entre la superficie de la célula y el volumen, convirtiendo los eritrocitos en esferocitos y perdiendo la deformabilidad, de forma que no pueden atravesar los espacios interendoteliales del vaso, son retenidos por los macrófagos y fagocitados. La evidencia de la destrucción eritrocitaria ocurre en los macrófagos, demostrando que en ellos se evidencia hemosiderina, de forma que esto apoyaría la evidencia que los macrófagos fagocitan los eritrocitos. Dentro de las características clínicas de la eritroblastosis fetal se encuentra la ictericia. Al recién nacido, en la mayoría de los recién nacidos no se detecta ictericia de forma inmediata, toda vez que la bilirrubina fetal es aclarada por el hígado materno, pero entre el día tercero y cuarto de vida, los neonatos pues, se tornan ictéricos por la degradación de la hemoglobina. De igual forma, el recién nacido se encuentra anémico y el grado de anemia depende de la capacidad de la médula para producir hematíes en respuesta al proceso hemolítico continuo que se está presentando en este recién nacido. A la luz del diagnóstico es importante la historia clínica sin duda, investigar los sistemas ABO y RH de los padres del recién nacido, sin duda evidenciar que si la paciente es RH negativo es indispensable tener disponible y exponer la paciente a anti-D, sin duda alguna, con el fin de atenuar la inmunización y evaluar la gravedad de la enfermedad hemolítica perinatal. De esta forma es importante evidenciar las características de los anticuerpos que en formas graves están causadas por anticuerpos anti-D, aunque otros sistemas son capaces de producir otros tipos de anticuerpos que también producen enfermedad hemolítica. La titulación de anticuerpos solo es válida en la primera semana de gestación, donde aparece el anticuerpo. En embarazadas con inmunización posterior, si el título de anticuerpos se encuentra elevado desde el comienzo, este puede elevarse aún más, disminuir o permanecer inalterable. Por esta razón, las pacientes inmunizadas previamente deben tener títulos seriados de anticuerpos, aunque no es un método confiable para evaluar el estado del feto. Para evaluar el estado del feto es indispensable hacer una amniocentesis con el fin de evaluar el estado del mismo. La amniocentesis, otro método diagnóstico, la ecografía sin duda alguna, la extracción percutánea de sangre de cordón, la toma de muestra de vellosidades coriónicas con el fin de encontrar y evidenciar paso de hematíes de la circulación fetal a la circulación materna y predecir el riesgo de muerte intrauterina del feto, la PCR para determinar el RH fetal, muy importante porque permite amplificar selectivamente las secuencias de DNA o RNA con el fin de poder definir el RH de ese feto y sin duda alguna medir el riesgo de inmunización y atenuar el riesgo de inmunización materno también. Estudios de inmunidad celular, pruebas de monocapa de monocitos, prueba de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y en el diagnóstico postnatal, sin duda alguna, hay que evaluar tanto al producto, al recién nacido como a la mamá. El recién nacido puede encontrarse pálido, taquipnéico, obviamente debido a la apnea. Estos recién nacidos pueden cursar con derrames pleurales, con hipoplasia pulmonar, con hepatosplenomegalia por el efecto de la hemólisis masiva que están haciendo, falla cardíaca y hemólisis extravascular.
hay un deterioro de la hematopoiesis extramedular, petequias, púrpura, trombocitopenia, ictericia, y pueden encontrarse también signos neurológicos derivados de la encefalopatía bilirrubínica como letargo e hipotonía. Otros signos inespecíficos incluyen vómito, llanto de tono alto, hipertonía. Inmunematológicamente es muy complejo confirmar el diagnóstico, pero hay que evaluar la conducta, la gravedad y los pasos a seguir. Para determinar la gravedad es indispensable la determinación de la albúmina sérica y la relación albúmina-bilirrubina, la determinación de carboxihemoglobina, debido a que está aumentado en los neonatos con hemólisis, y para suprimir la aloinmunización, obviamente puedo recurrir a la plasmaféresis intensiva o a la administración de gamma-globulina intravenosa. La inmunoglobulina puede causar la inmunomodulación de las células T y B maternas en número o en función con el fin de realizar una supresión de la síntesis de anticuerpos. Podría saturar los receptores Fc en la placenta y puede atravesar la placenta y bloquear el sistema monocito macrófago fetal. De igual forma, puede haber un mecanismo de feedback negativo a través de un mecanismo antidiotipo sobre la línea celular B que produce el anticuerpo. El tratamiento fetal, hay muchos de ellos, desde la transfusión fetal intrauterina, la transfusión fetal intraperitoneal, la transfusión fetal intravascular. Muy importante confirmar el grupo fetal, medir el hematocrito pre y post transfusional. Los niveles de hemoglobina deben aumentar de forma inmediata. Se puede efectuar con éxito antes de las 20 semanas. Y puede lograr la reversión del hidrops fetal inútero y lograr el nacimiento de un niño en condiciones normales. La sobrevida en este tipo de transfusión está alrededor del 80%, de forma que es una terapia que se ha considerado desde el punto de vista de la intervención perinatal de forma adecuada. Hay que tener en cuenta, además de todo esto, el intervalo para las transfusiones. Usualmente se hace una transfusión entre el día 9 y 12 días después, 12 o 15 días después. Para los fetos que son hidrópicos hay que evaluar si hay condiciones de agravamiento post-transfusión y validar si se presentan hematomas en el sitio de la punción, bradicardia fetal, coriamnionitis, quistes paraencefálicos, reacciones injerto contra huésped que pueden suceder, quimerismo, susceptibilidad a las infecciones y obviamente pues esto puede tener alteraciones fetales importantes. En el producto, ya efectivamente en el producto con hiperbilirrubinemia debe ser llevado a fototerapia con supervisión de las dosis sin duda alguna y prevenir la aloinmunización por RH, que desde los años 1900, cuando se logró extraer sin duda la proteína anti-D, pues viene aplicándose en todas aquellas pacientes que tengan riesgo de aloinmunización. Muy importante también tener en cuenta que la incompatibilidad ABO no reviste una severidad tan importante como la incompatibilidad RH y por lo tanto no hay la indicación de pruebas predictivas para la madre a menos que exista una historia previa de enfermedad hemolítica secundaria a incompatibilidad ABO. Después del parto, como el recién nacido por incompatibilidad ABO no presenta una anemia severa por lo general, el aumento de los niveles de bilirrubina se trata convencionalmente con fototerapia y si el recién nacido presenta anemia, puede ameritar una exsanguinotransfusión que se debe realizar con glóbulos de grupo O suspendidos en plasma de grupo AB, preferiblemente de un donante AB. Otros elementos importantes de considerar es desde que se tuvo conocimiento de la enfermedad hemolítica perinatal, esta ha sido una
una preocupación importante y un desafío no solamente para los perinatólogos, sino para los obstetras, para los neonatólogos. Actualmente se dispone de un arsenal completo de métodos diagnósticos que permiten anticipar y prevenir la aloinmunización y las complicaciones tanto fetales como maternas, pero es muy importante tener la sospecha clínica y de esta forma poder contribuir a disminuir su incidencia y sin duda la morbilidad y la mortalidad. Esperamos que este tema sea de su interés sin duda alguna y espero verlos en futuras oportunidades.